Ok, continuamos entonces. Nada, nos quedamos ahora en la parte de rendimiento de dividendos. Vamos aquí a fórmulas, rendimiento de dividendos, lo tenemos ubicado en todo, ya va, rendimiento de dividendos, eso es rentabilidad. Esto, ya va. El rendimiento de dividendos, fíjate, bueno, creo que no la tengo por acá. Pero la fórmula de rendimiento de dividendos es dividendos por acción sobre el precio de la acción del mercado. Sí, eso anotado yo se los pongo después. Es más, déjenme copiarla por acá. De repente si está ahí no la vi. Pero vamos a colocarla de todas formas. Este rendimiento de dividendos es los dividendos por acción que me pagó este año la empresa sobre el precio por acción. Vamos a ponerlo por acá y esto se los dejo así por si no está. Rendimiento de dividendos es igual a estos dividendos por acción sobre precio por acción. Y dividendos por acción sobre precio por acción. Y bueno, hacemos la fórmula. Dividendos por acción, ¿cómo lo vamos a sacar? Fíjense que en este caso nos está diciendo que el dividendo pagado total fue de estos 3 millones de dólares, 3.700.000, y tengo mis acciones en circulación. Bueno, para sacarlo sencillamente, tomo mi monto de dividendos, esto está expresado en miles, lo multiplico por 1000, divido entre mis acciones en circulación, y me da este porcentaje, ok, me está dando 0,35. Eso es dividendos por acción. Pero la fórmula, lo que me falta, y fíjense que me dio 0,35, ¿cierto? Que es lo que decía el ejercicio, entonces está bien. Y lo divido sobre el precio por acción, que es esto que está acá. Ahora sí debería haber estado en porcentaje. Entonces lo pongo en porcentaje y aquí está, rendimiento por acción, esto que está aquí. Y esto lo que me trata de decir el rendimiento de dividendos es, por cada dólar que me costó comprar la acción, cuánto me van a generar en dividendos, ¿sí? Es como cuando, o sea, al año, cuánto me estoy ganando en dividendos por haber invertido en estas acciones. Eso es lo que trata de decir esta fórmula. Y en este caso, bueno, le está sacando 0,47% en dividendos a tu acción. Recordando que, bueno, las acciones de una empresa te van a generar como inversión ganancias por dos vías. Las ganancias de capital, que es porque cambia de precio, entonces la compro barata y la vendo más cara. Y las ganancias por interés corriente, ingreso corriente, que serían los dividendos. En este caso, esta es una métrica importante para personas que están invirtiendo o sea, que son inversores orientados al ingreso. O sea, a mí me importa no tanto ganar por las fluctuaciones del precio, sino por lo que me pague de forma relativamente constante. Esta es una razón importante para eso. Nuevamente, es buena, es mala, va a depender siempre del promedio de la industria e incluso ahí es un poco subjetivo porque va a depender también de la naturaleza de la empresa y de cómo ha sido ella a lo largo del tiempo. A veces importa mucho, por ejemplo, empresas como Coca-Cola tienden a tener un rendimiento de dividendos altos, que es como de 3 y pico por ciento, y hay mucha gente que invierte en esas empresas porque son empresas que pagan dividendos. Entonces, movimientos en este indicador para esas empresas son importantes. Luego tenemos la razón de pago, la fórmula la tenemos acá, que son dividendos por acción sobre utilidades. Sacamos rápidamente. Esto, en este caso, si tenemos los dividendos totales y las utilidades totales, lo podemos sacar, no necesariamente por acción, y nos va a dar lo mismo. Y la razón de pago, expresado como porcentaje, lo que representa es, de mis ganancias, qué porcentaje yo lo distribuyo como dividendos. ¿Sí? Porque yo tengo unas ganancias en mi negocio, pero no necesariamente esto se va directamente al bolsillo de los accionistas. La Junta General de Accionistas se tiene que reunir y decidir cuánto se va a distribuir. Esto que está acá te está diciendo, de esta que yo me gané, qué porcentaje decidieron distribuir. En este caso, bueno, 10% aproximadamente de lo que se ganó se distribuyó. Y por último, tienes precio a valor en libros. Vamos por acá. Esto es lo que es la razón price to books, que es que yo tomo el precio de mercado de las acciones sobre el valor en libros por acción. Esto, lo que yo hago es que tomo precisamente el precio por acción de mercado y lo voy a dividir entre el patrimonio de la empresa por acción. ¿Sí? En este caso sería capital de accionistas entre total de acciones. Pero aquí multiplico por 1000 para compensar el tema de lo que está pasando en miles de dólares. Nótese que lo puse en paréntesis para que todo esto sea lo que está dividiendo. Y esto es lo que me da precio de valor en libros. Es decir, cuántas veces el precio de mercado eso vale lo que
es el patrimonio en libros. Bueno, este es un indicador que suele utilizar, o sea, algunos lo utilizan, a mí no me gusta mucho, y es como para comparar el patrimonio por acción con respecto a lo que la gente está valorando en el mercado. Creo que esto se usa bastante cuando se evalúan empresas financieras, bancos y ese tipo de cosas, pero en general por lo menos yo no lo conozco, no lo uso mucho, bueno, dependiendo de la empresa, pues, es que uno ve y nuevamente si vale la pena no utilizarlo, yo no lo suelo prestar atención a menos que sean empresas financieras. Pero bueno, así ya tenemos nuestras razones. Y con esto vamos a respuesta a nuestra pregunta 2. Considera que las razones financieras que calculó junto con los promedios de la industria, o sea, partiendo de esto, ¿cómo lo describiríamos? Bueno, mira, vamos haciendo el análisis. En cuanto a liquidez, la empresa tiene una buena situación porque su razón corriente es mayor que 1. Esto está un poco por debajo del promedio en este año 2017 y bueno, tuvo un descenso bastante importante respecto a 2006, lo que significa que es probable que haya tenido que atender bastantes compromisos con efectivo. Bueno, la rotación de activos totales, esto es en cuanto a su actividad, es un poco más lenta que el promedio de la industria, incluso desde el año anterior, y este año decreció, lo que significa que es probable que este negocio esté teniendo problemas en cuanto al dinamismo de sus ventas, lo que quizás sugeriría que necesite invertir en mercadeo o tenga que reevaluar qué está pasando ahí, porque esto significa que el negocio está yendo un poco más lento de lo que debería. Luego, en cuanto al endeudamiento, la empresa está bastante bien porque el indicador está por debajo del 100%. Sin embargo, es un poco mayor el promedio de la industria. Habría que analizar cuáles son las razones detrás de esto, pero no necesariamente es malo. Simplemente significa que está un poco más endeudado que el promedio. El promedio es 10 y ellos están en 19. En cuanto a su utilidad, la empresa es bastante más rentable. En promedio 13,7% por activo, mientras que la industria tiene un promedio de 9,3%. Eso significa que la empresa utiliza bastante bien sus activos, es eficiente, genera más rendimiento que sus competidores. Bueno, mentira, esto es el margen de utilidad, no el ROA. Bueno, por ventas están sacando más ganancias que sus competidores, son más eficientes en cuanto a los gastos, se puede ver. El ROA, por el contrario, es un poco menor, lo que significa que quizás sus activos no son utilizados de la mejor manera. Esto lo que nos dice es que quizás este negocio tiene más activos que el promedio de la industria, porque si lo ves por utilidad neta, está mejor. Entonces son más eficientes en cuanto a los gastos operativos, porque eso es lo que hace la diferencia entre estos dos señores. Son más eficientes en gastos operativos que la industria, pero quizás consumen más activos o requieren más activos que los demás. Luego el ROE es un poco menor también que el promedio de la industria. Bueno, posiblemente porque tenga mayor cobertura de patrimonio en este caso. Posible. Aunque bueno, si tú ves la razón de deuda capital es mayor, bueno, quizás lo que pasa con esta industria es que, bueno, es menos apalancada que las demás. Yéndonos por las utilidades por acción, aquí sí tenemos un indicador bastante más positivo. Es mucho mayor que el promedio del sistema, lo que quiere decir que sus acciones rinden bastante más y su razón precio-utilidad es un poco más alta. Entonces, podría ser que esté levemente sobrevalorada, pero realmente no dista mucho del promedio, así que quizás está bien. En cuanto al rendimiento por dividendos, es muy similar al promedio, significa que en este sentido no tiene mucho que envidiarle a sus competidores. Y aquí esto es importante, su razón de pago es menor. Esto significa que la empresa se nota que es rentable porque distribuyendo menos de sus utilidades que sus competidores, obtiene un rendimiento por dividendos similar. Entonces eso significa que si distribuyera lo mismo que ellos, probablemente tendrían un rendimiento mayor. Entonces, son empresas que están rindiendo bien en cuanto a dividendos y su precio de valor en libros es menor, lo que quiere decir que puede ser que desde este punto de vista esté un poco subvaluado. Entonces es una empresa que, bueno, que quizás tenga potencial de crecer. Sí, es posible. Ahora, este es mi análisis, cabe destacar, partiendo de lo que tradicionalmente se hace con las razones financieras. Hay interpretaciones evidentes, como el hecho de que es más rentable o menos rentable que las demás, pero si esto es una buena o una mala inversión, miren, va a depender siempre de la persona. Pero bueno, básicamente es un análisis que se podría hacer, entendiendo lo que son cada una de estas razones. Vamos con la siguiente pregunta que dice, uy, yo por esta información, ya. 16.6, 20.2 y 109.6. Dice que usa el margen, o sea, se dan la información de 2003 y dice, usa el margen de utilidad y la rotación de activos para calcular el ROA. Introduce el multiplicador de capital para calcular el ROE.
Esto lo que trata de decir es que hay otra forma de llegar al ROA y al ROE de una empresa y utilizando otras razones financieras. Esto vamos a ver cómo. Vamos entonces a buscar aquí lo que nos pide el ejercicio, que es que vamos a calcular ROA. Para el ROA, ya solo sabemos, necesitamos utilidad y activos totales. Necesitamos el margen de utilidad, que ya lo habíamos sacado, margen de utilidad neta, sobre la rotación de activos, que la tenemos acá, rotación de activos totales. Si yo multiplico margen de utilidad y rotación de activos, me va a dar inmediatamente mi ROA. Y lo podemos verificar, porque lo tenemos acá. Fíjense, ROA, ¿dónde estás? Aquí. 11,7, 11,7. ¿Por qué eso es posible? Bueno, si vemos las fórmulas, todo, ¿dónde está? Ajá, rotación de activos totales, la tenemos por aquí. Vean que la fórmula es ventas sobre total de activos. Y me voy a mi margen de utilidad neta. ¿Qué es esto que está acá? Utilidad sobre ventas totales. Si se dan cuenta, ya va, lo voy a poner aquí. Tengo ventas en el denominador, ventas en el numerador. Si esto lo tacho, me quedaría utilidad sobre total de activos, a multiplicar. Y eso es precisamente lo que se define como ROA. Por eso es que nos da. Entonces, obtenemos el ROA y luego viene un indicador que se llama multiplicador de capital, que es lo que tenemos aquí, que es activos totales sobre patrimonio de los accionistas. Esto de alguna forma es una medida de apalancamiento. ¿Qué tanto de mis activos, qué relación tienen con mi patrimonio? Cuando esto da mayor a 1, significa que estoy apalancado, es decir, estoy endeudado. ¿Qué tanto? Eso es lo que representa esto. Entonces son activos totales sobre patrimonio. Me da 1,43. Luego lo que yo hago es que multiplico mi ROA por el multiplicador de capital y eso me da el ROE, que lo podemos ver por acá. Fíjense que nos está dando ¿cuánto? 16,7, justo lo que nos dio acá. Este procedimiento lo podemos repetir para estas dos industrias. Esto aquí vamos a tomar los mismos datos, porque es lo que pide el ejercicio más adelante. Esto, activos totales. Buscamos utilidades netas. Y por último, capital de los accionistas. Capital de los accionistas. Aquí está. Ah, ya va. Ok, yo este cálculo lo hice para 2007. Disculpen, tenía que sacarlo con esta información que está aquí. Disculpen. Entonces, el margen de utilidad, ya sabemos sacarlo, es utilidad neta sobre esto. La rotación de activos es activos totales sobre ventas. Correcto, ¿no? A ver, activos totales sobre ventas. Al revés la cosa. Ventas sobre activos totales, ya va. Siempre es bueno que lo tengan a la mano porque a veces eso confunde. Rotación de activos, ventas sobre total de activos. Ok. Ventas sobre total de activos. Perfecto. Ahora sí, exacto. Eso es lo que nos dio. Ventas sobre activos. Esto luego el ROA, que era el producto de estos dos. Esto luego tienes multiplicador de capital. Un segundo. Es activos totales sobre capital. Y listo, ahí está el ROA. Esto lo podemos replicar hacia la derecha para estos 2 años. Estos indicadores son los que ya habíamos sacado. Y esto es lo que nos está dando respecto al 2003, con la información que tenemos aquí. Esto bueno. Y ya aquí lo que nos trata de decir es, utilizamos la información para calcular 2007 y 2006. Y luego dice, con base a estos cálculos, describe cómo cada uno de estos tres componentes, margen de utilidad, rotación de activos y apalancamiento, contribuyeron al cambio del ROA y el ROE. ¿Qué componente contribuyó más? Y si estos cambios han sido saludables para la empresa. Lo que estamos haciendo aquí, esto se llama metodología DuPont. Y es una forma de conocer la rentabilidad de la empresa, ver los drivers de la utilidad de la empresa. Yo puedo ser rentable por 2 razones. Porque mi negocio le saca bastante ganancia a cada venta, es lo que me trata de decir mi margen de utilidad, o porque yo vendo mucho. O sea, de mis activos, yo hago muchas ventas. Entonces, si yo vendo mucho, esto acumulo más ganancias. Si yo a cada venta le saco más ganancias, pues todavía más. Entonces, esos son 2 drivers principales. Margen de utilidad y rotación de activos. ¿Cuánto le saco a cada venta y cuántas ventas hago? Es lo que me trata de decir esto. Si yo multiplico esos dos, me da el ROA, que eso es lo que representa. ¿Qué tanto estoy aprovechando mis activos? Luego hay un tercer driver de la rentabilidad, que es el multiplicador de capital. Es decir, a esa ganancia natural que tienen mis activos, ¿cuánto lo potencio con deuda? O sea, si yo me estoy apalancando, se supone que debería ser más rentable, porque para que esos activos produjeran esas ganancias, no toda la plata la puse yo, sino que uno me la prestaron.
Y eso es lo que busca representar el multiplicador de capital. Y eso es lo que nos lleva finalmente al ROE, que es la utilidad por acción, por decirlo así. ¿Cuánto le gano a cada dólar que hay en patrimonio? Entonces, si nos damos cuenta de esta empresa, fíjense que el ROA es bastante próximo al ROE. Esto quiere decir que esta empresa tiene una rentabilidad, oye, bastante sustentada en la actividad, o sea, en su actividad operativa. Lo que sí llama la atención es que fíjense que la rotación de activos no siempre es muy alta. A veces, este año, el 2003, fue bastante alta, o estuvo más alta que estos 2 años. En el caso de 2007 incluso fue menor a 1, y en el caso de 2006 fue casi 1. Entonces, entre rotación de activos y margen de utilidad, la mayor parte de la ganancia la están sacando del margen de utilidad. Es decir, esta gente quizás no vende mucho en cuanto a sus activos, pero sí le saca bastante, o sea, le saca buena ganancia a cada una de sus ventas. Y eso es lo que explica principalmente su ROE. Luego, tiene un nivel de apalancamiento bastante moderado que ayuda a mejorar un poco su rentabilidad. ¿Cuál diría yo que es el más importante? Bueno, me parece que el más importante aquí está siendo el margen de utilidad. La rotación de activos está entorpeciendo un poco el proceso y eso lo complementan con un poco de deuda. ¿Qué cambios hubo? Bueno, vamos a ver 2003. Fíjense que respecto a 2003 la rotación de activos es bastante menor, mientras que el margen de utilidad creció. Entonces, estamos vendiendo menos, pero le estamos sacando más a cada ganancia, a cada venta. En cuanto al multiplicador de capital, bueno, en el 2007 me endeudé más, el 2006 volví a endeudarme más o menos lo mismo. Esto lo que quiere decir es que al menos 2007, que es el último año que estamos viendo, la empresa está un poco más apalancada. ¿Eso es bueno? ¿Eso es malo? Bueno, apalancarse no está mal siempre y cuando tengas cómo pagarlo. Esto lo que quiere decir es que el riesgo de la empresa está subiendo un poco, porque mientras más endeudado estás, significa que tienes más probabilidades de que quedes en bancarrota porque no tienes cómo pagar los intereses. Eso es lo que se asocia con la deuda. Una empresa muy endeudada es peligrosa. Una empresa sin deuda es menos rentable. Siempre es bueno tener deuda, pero a niveles moderados. Y resumen, bueno, mira, le están sacando más a cada venta, eso es bueno, pero tienen que estar pendientes porque el negocio está más lento y se están endeudando más. No está mal, pero eso hay que montarle el ojo porque si se pasa demasiado puede ser negativo. Y ya con esto estaríamos listos con el ejercicio, cómo se calcula cada cosa y cómo interpretarlo aproximadamente. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Está chévere. Me puedes analizar la estructura de capital y puedes ver cómo está la empresa. Ujú. Puedes ver si puedes invertir o no. Correcto. Y Bueno, como socio también te ayuda. bueno, si no hay más dudas entonces, lo dejamos hasta aquí por hoy. Esto yo les voy a pasar este archivo por el grupo y cualquier duda que tengan me avisan con toda la confianza del mundo. Esto, ya sea de esto o del portafolio. Chamo, Cuéntame. ok, o sea, un ejercicio de estos capaz nos pueda salir en el parcial o netamente puede hacer que si saber cómo se utiliza la fórmula o algo así. Dudo mucho que les ponga algo, o sea, algo que tenga que sacar tantas razones, pero si es posible, pues es muy probable que haya algunas preguntas, por ejemplo, que te pongan esta tabla de una vez. O sea, las Ok. razones ya están calculadas, no que las saques tú a mano, sino que ya te las da y te diga que interpretes cómo está la situación de esta empresa financiera. O Mm, eventualmente que en algún ejercicio tengas que calcular una u otra, o que, por ok. ejemplo, sí puede ser que haya un ejercicio que les mande a hacer esto, que les dé estos datos, las ventas, activos, utilidades y capital, y a partir de estos 4 datos, ustedes tengan que sacar todos estos indicadores, porque dense cuenta que esta tabla aquí abajo se alimentó solo de los datos aquí, para sacar margen de Ok. utilidad, rotación de activos, ROA, multiplicador, etc. Ok. Así que sí, puede salir de esto y cualquiera de estos indicadores puede aparecer. Entonces es bueno que los conozcan. La parte que le trace la fórmula, bueno, es bueno que la manejen en su mente y la tengan como con facilidad, pero sí, uno puede recurrir a la fórmula siempre en la vida real. Pues. Apréndansela si pueden, pero lo que sí es importante es que tengan claro el concepto, pues qué me trata de decir cada fórmula, más que Ok. caletrearse la ecuación. Ok, perfecto. Gracias, Samu. Bueno, chévere. Entonces, ¿alguna otra pregunta? Sí, yo tengo una pregunta. Dime. Mira, con lo del portafolio, sabes que tenemos como tareas semanales, entonces no sé si, o sea, por ejemplo, la tarea de esta semana es comprar una acción, acciones en una empresa con un beta menor a 1 y otro con un beta mayor a 1. O sea, no sé si, o sea, si ya uno compró, hay que volver a comprar como para No, la no, no. asignación de tareas. Si ya cumpliste con esa tarea, no. O sea, si ya tienes en tu portafolio acciones con más de un beta mayor a 1 y un beta menor a 1 y ya las tienes, no hace falta.
Ah, ok. Gracias, preparador Samuel Macu. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Nada, Samuel, fino. Bueno, chévere. Entonces lo dejamos hasta aquí. Cualquier cosa me avisan y nos vemos la próxima semana. De ahora en adelante, asuman que hay prepa toda la semana y si no hay, yo les aviso. Sí, pero antes era otra vez. Ahorita ya vamos a tener prepa toda la semana. Vale. Chévere, bueno, entonces cuídense. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo. Gracias, Samuel. Chao. Chau. Gracias.